Bienvenidos artistas del mercado, soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Diaria, el nuevo Compresión Diaria del día de la fecha para que podamos ver qué es lo que ha pasado en este inicio de semana en el mundo bursátil. Como siempre, lo que vamos a hacer es empezar un poco con el índice de los Estados Unidos, el Standard & Poor's. Un poco la noticia fue que realizó máximos históricos de la misma manera que lo realizó el Nasdaq. Entonces, de alguna manera esto se vio reflejado en alguna de las market leader, no en aquellas que vienen cayendo como el caso de Amazon, pero sí quizás en Microsoft y algunas otras donde se pudo ver ese movimiento alcista bastante importante. Pero como no es el caso de lo que les quiero hablar hoy, simplemente siempre es bueno empezar hablando un poco del norte para después sí bajar un poco a qué es lo que quiero hablar en particular. En el día de hoy me interesaría hablar de las acciones argentinas que tuvieron un buen comienzo de semana, pero sin embargo antes vamos a mirar un poco al Bitcoin, un poco al Ethereum y después ya sí nos haremos un espacio para mirar un poco las acciones argentinas. En una primera instancia tenemos entonces al Bitcoin con una zona bastante importante que es la misma zona que hablábamos la vez pasada, ¿sí? En el video anterior al cual les dejo el link, obviamente. Esta zona es bastante importante porque es una zona de Fibonacci invertido, entonces por el momento el precio se acercó al 61.8 y ahora nos encontramos ahí con una mecha superior y al mismo tiempo ya marcamos unos fibos de retroceso para poder determinar si el precio decide bajar, cuáles podrían llegar a ser esas zonas de posibles rebotes o incluso si estaríamos buscando una onda 2 que sería un poco lo que buscarían los eliotistas. Obviamente que la carta que le asignamos es la carta del conflicto, que es la carta que venimos hablando ya incluso en el video anterior. Ya pasando al próximo activo que también es bastante requerido y vamos a marcar un poco ahí la zona, es el Ethereum, que también de alguna manera uno cuando mira el mundo de las criptomonedas mira en primera instancia al Bitcoin, luego mira al Ethereum y ya en las próximas instancias pasaría al mundo de las criptomonedas. El movimiento es bastante interesante porque de alguna manera el precio se posicionó sobre una zona de soporte y de alguna manera lo que busca es que determinemos qué es lo que va a suceder a partir de acá, teniendo en cuenta de que ese soporte es bastante importante. Un quiebre de ese soporte no sería algo bueno, quizás por lo menos en el corto plazo. Dejamos entonces el mundo de las criptomonedas y del Bitcoin y simplemente lo que vamos a hacer es hablar un poco de una acción china que fue que la que hablamos la semana pasada, que fueron las acciones de Baba. Un poco lo que les comentaba yo, que es bastante interesante lo que sucedió, es que estamos viendo un rebote en un lugar donde habíamos planteado, ¿sí? Nosotros cuando planteamos una instancia correctiva y planteamos un canal correctivo, cuando el precio caía, una de las zonas que uno espera justamente es la base del canal. Y fíjense cómo casi milimétricamente, acá es donde el análisis técnico de alguna manera hace su aparición con una vela bastante interesante, con un volumen interesante, lo cual eso es un poco lo que nos hace prestar mayor atención en las acciones de Alibaba con el ticker BABA. Entonces la carta que le vamos a asignar es la carta del resorte, porque por el momento lo que tenemos es obviamente un rebote. Lo que uno podría determinar es que es un primer indicio de una visión alcista. No es que ya se puede confirmar, pero empezamos a tener un indicio, una pauta. Eso es lo que a nosotros nos ayuda desde el análisis técnico para empezar a determinar algunas visiones desde la probabilidad para una visión alcista. Ahora sí, entonces vamos a sacar la carta y vamos a sacar nuestra super lupa que nada, la incorporamos en este video. Y ahora sí pasamos un poco a las acciones argentinas. La primera acción que les traigo es la acción de Valo, ¿sí? Siempre es importante poder mirar las acciones. Vamos a pasarlo a una escala semanal. Antes estábamos viéndolo todo en una escala diaria. Y la carta que le vamos a asignar es la carta del suspenso, ¿sí? Vamos a agarrar nuestra super lupa y vamos a marcarla ahí. Perfecto, bien, funciona bien, funciona bien. Bueno, básicamente acá lo que tenemos interesante es que justamente tenemos dos puntos
y tenemos un tercer punto en una línea de tendencia. Algo importante que quería destacar entonces, que siempre que veamos las acciones es importante verlas en pesos, pero también es importante poder verlas valuadas en dólares. Esta acción, por ejemplo, que no cotiza en los Estados Unidos, que son las acciones de Valo, es importante poder verlas también en dólares para poder ubicarnos, ¿no? Bueno, este es el lugar en el que nos encontramos, ¿no? Donde podemos ver una caída y una zona de lateralización. Siempre las zonas de lateralización en escala semanal, con lo cual está lateralizando desde septiembre del 2018. En algunas hemos visto caídas mucho más abruptas. Pero bueno, en este caso lo importante es que a nosotros nos ubica. Nos determina dónde es que estamos en el precio para poder ver cuáles son los elementos y cuáles pueden ser los próximos movimientos. Por ejemplo, esta zona es bastante importante para este papel, que como la vemos marcada ahí, y de este lugar hasta esa zona de resistencia es un 60% en dólares. Entonces, bueno, asignamos la carta del suspenso porque nos encontramos en un tercer toque de una línea interesante. Ahora sí vamos a pasar a otro activo, entonces vamos a sacar la carta del suspenso, vamos a sacar nuestra lupa y vamos a poner un activo que se habló mucho en el día de hoy, que son las acciones de TGNO, ¿sí? De Transportadora Gas del Norte, y acá la podemos ver en su cotización en dólares. Fíjense lo que fue el movimiento previo, ¿sí? Del 2012 al 2018 y luego una caída importante que se determina de alguna manera como un bear market, ¿no? Cuando la tendencia es bajista. Hemos tenido una caída de un 95% y de esta manera podemos ver que en este momento se encuentra con un alza de casi un 90% y nos encontramos, vamos a traer nuevamente nuestra lupa, nos encontramos en una zona de resistencia y acá es donde justamente empezamos a agudizar un poco más la visión para poder, no necesariamente en una resistencia es venta, lo que uno tiene que determinar es, bueno, en este lugar quiénes serán los que ganen, si serán los alcistas o los bajistas. Repito un poco lo anterior, lo importante siempre es poder visualizarlas en dólares para poder entender dónde es que estamos ubicados. Por el momento lo que encontramos es una lateralización que puede ser nuevamente zonas de acumulación o distribución, eso lo dirá el tiempo, pero por otro lado lo que tenemos que empezar a ver es cuál es la duración que empieza a tener esta lateralización. Y también es importante poder encontrar determinados patrones. Por ejemplo, en este caso, TGNO obviamente no cotiza en la bolsa de Estados Unidos, por eso la tengo convertida a dólares. Pero por ejemplo, TGSU sí, Transportadora Gas del Sur, en su ADR, cotiza en la bolsa de Estados Unidos y está marcando un patrón bastante interesante, casi técnico, muy preciso, de una forma triangular. Voy a sacarles la lupa, pero voy a por lo menos ponerlo en este lugar. De alguna manera, lo que tenemos en este caso es un patrón triangular. Un patrón triangular puede ser de continuación o de fin. O sea, de alguna manera puede ser una continuación o una reversión de tendencia. Obviamente la reversión de tendencia, eso se puede ver más en los heliotistas y más en lo que es el análisis técnico podemos visualizar más esta idea de continuación, ¿no? Como un patrón de continuación. Sin embargo, más allá de eso, lo interesante es poder ver cómo se desarrolla en el tiempo para ver posibles quiebres futuros. Entonces es bueno siempre tratar de mirar el largo plazo para poder ubicarnos. Entonces acá pasa exactamente un poco lo mismo que veíamos con el caso de Transportadora Gas del Norte, ¿sí? Sacamos nuestra lupa y lo que vemos es nuevamente, ¿no? Una tendencia alcista y una caída, donde tranquilamente podemos empezar a ver qué es lo que va a suceder luego del quiebre de alguna de estas líneas. Ahí es donde hay que prestar mayor atención. Y luego pasando por ejemplo a otro ADR que también nos ayuda, ¿no? A empezar a ver un poco, entender un poco más como en conjunto a los activos. Es bueno empezar a ver un poco a los activos en su conjunto. Algo que buscan los heliotistas siempre para buscar una reversión de tendencia es buscar una onda 1 y una onda 2 como un inicio de algo que se llama una onda impulsiva. Es bastante complejo el tema, pero bueno, lo importante, traemos nuevamente nuestra lupa y acá es donde un poco miramos un poco ese patrón, ¿no? Donde buscamos esa onda 1 y esa onda 2, donde un solapamiento invalidaría este parámetro. Por ejemplo,
un solapamiento implicaría hacer un nuevo mínimo. Nada, es una manera de aproximarnos a la teoría de las ondas de Elliott, pero los elliotistas obviamente lo que están buscando es ver qué es lo que sucede en esta zona para poder determinar si este 1-2 lo pueden conformar realmente para poder seguir armando sus próximos conteos. Pero bueno, es una manera de verlo. Los activos argentinos, de alguna manera, en la generalidad, cotizados en dólares, tenemos a grandes rasgos, tenemos una gran caída desde el 2018 y una zona de lateralización a la cual nosotros estamos esperando. Algunos pueden anticiparse a un movimiento alcista o incluso anticiparse a movimientos bajistas. Eso está en el desarrollo de cada uno y cuál es su pauta. Pero después tenemos otros dos activos que de alguna manera van por otro lado, que son el caso de Mercado Libre y el caso de Globant. Bueno, acá les voy a mostrar en el Instagram, vamos a sacar la lupa que todavía me tengo que ir como acomodando a la lupa. Esto era un análisis que yo planteaba el día 2 de julio, ¿no? Un poco lo que decía es las acciones de Globant, de alguna manera el precio se estaba aprisionando entre una zona de máximos y una línea de tendencia, y un poco lo que decía era, con dos intentos fallidos en la zona de máximos, el precio se aprisiona, marcando la posibilidad de una alta volatilidad. La alta volatilidad, y obviamente mi pregunta era hacia dónde decidirá el precio. La alta volatilidad implicaría es alcista o bajista, eso no lo sabíamos por lo menos en ese entonces. Bueno, de alguna manera, si volvemos y podemos ver qué es lo que terminó sucediendo, acá podemos verlo, que si vamos a escala diaria, que era un poco lo que les planteábamos, fíjense el movimiento que se terminó dando, ¿sí? Luego de esto, con lo cual la carta que vamos a asignarle es la carta del vuelo alto. Fíjense cómo el precio se fue aprisionando con ciertos solapamientos para que finalmente termine estallando en lo que se denomina un breakout. Cuando existe un breakout, lo que se determina generalmente es una posición alcista long, ¿sí? Es una visión alcista. Nada, esto es para que se entienda un poco más también qué es lo que sucede con el análisis técnico y de qué manera nos ayuda. De alguna manera el aprisionamiento del precio nos ayuda a poder ver de alguna manera con probabilidades determinar qué puede llegar a suceder, ¿no? Bueno, nada, y de esta manera termino el compresión semanal, el compresión diaria me tengo que todavía como... sí, cuesta, ¿no? Uno viene ya del compresión semanal, nada, compresión diaria, uno se va como ajustando de alguna manera a este formato un poco más chico para que podamos tener un punto de encuentro y poder tener algo de qué hablar y no, al no contar con el tiempo para hacer compresión semanal, tener este momento. Espero que les haya gustado, obviamente los invito a que me sigan en las redes sociales. Vamos a sacar la carta del vuelo alto y por ejemplo pueden seguirme obviamente en Twitter, que es donde estoy bastante activo todo el tiempo. Hoy estuvimos hablando un poco de Café Macondo y sus invitados. La verdad que felicitaciones porque están armando un formato muy bueno con invitados muy interesantes. Nada, los invito a que me sigan en las redes sociales, que al video le den me gusta, que lo comenten, que lo compartan, que lo retuiteen y que para que pueda llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Se los agradezco muchísimo, que se suscriban al canal y espero que les haya gustado y como siempre les digo, y si no les gustó, el próximo seguro les va a encantar. Saludos, buenos trades.